Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con una de las cuencas, ya no del río Amazonas como lo hemos estudiado la semana pasada, sino la cuenca del río Madre de Dios. Esta cuenca del río Madre de Dios es una subcuenca del Amazonas. ¿Por qué? Porque este río es muy grande, muy amplio y cuando se conecta con el río Amazonas es para depositar sus aguas ahí. Pero vamos a hablar un poco sobre la minería ilegal, ya que el río Amazonas o la cuenca del río Amazonas está involucrada con esta situación que es la minería ilegal. Bien, acá tenemos 11.000 hectáreas de, este, deforestadas por la minería ilegal. Observen ustedes las imágenes. Bien, ha propiciado delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, explotación laboral, sexual, infantil, evasión de impuestos, tráfico de combustibles. Son todas estas situaciones críticas que genera la minería ilegal. Y obviamente si ustedes observan aquí, estamos observando pues que hay una gran deforestación, ¿no? Atentado contra la propia naturaleza. Acá estas son especies de tiendas que son colocadas aquí para hacer la repartición de este mineral, que es muy preciado acá, que es el oro. Bien, ustedes observan acá, incluso aquí este Ministerio del Interior del año 2019 hizo una especie de una redada en este lugar, ¿no? Se llamó la Operación Mercurio 19, bien, en la reserva natural de Tambopata, en Madre de Dios. Y ustedes aquí pueden observar acá las zonas taladas para poder extraer el oro, ¿ya? Las zonas taladas. Pero vamos a ver acá en la siguiente grabación, vamos a ver aquí, este es Estamos en la región peruana de Madre de Dios. Aquí se acá ha tenemos sentido como ninguno. un documental bien donde este periodista español ingresa a la parte de las Para este dragas. páramo Bien, las inerte dragas son en los medio lugares de donde tanta vida. se hace pues la Me extracción del dicen que oro, ¿no? Acá vamos a ver, este lugar es escondido, no entra cualquier persona porque es este tipo de lugar es ilegal por la policía, el ejército ingresa aquí y acá quiero que ustedes vean cómo es una de cerca, territorio clandestino. bien cómo es una draga o un centro de minería ilegal de cerca. Es ¿Qué un es esto? pozo, mira, una perforación ¿Cómo es terrible posible que se hace en tanta la zona verde, devastación? ¿no? Mira, acá tenemos las bombas de Nada. agua Ninguna foto que aérea con de las que presión, había visto la en presión de las internet bombas de permite agua hacerse una idea de lo que es carcome esto. o ¿Qué erosiona están la tierra haciendo mineros haciendo que se como vuelva Alberto fango. en este lugar Y este fango es llevado por vamos a mostrar fondo del aquí, cráter vamos a ver, lo mira, ve sube cómo se por una degrada, tubería es para que en llevado por esta esos especie de tubos, tobogán mira, y el es oro se pasado y filtrado separe por del aquí. resto de Y al ser minerales. filtrado por acá se va sacando pues los minerales que están dentro de este lugar. Ahora, vean la otra parte también de este señor que está acá. Tiene 41 años y lleva 20 años trabajando como minero ilegal. 20 años. Bien, en este lugar también se trabaja. Acá está el oro. Mira lo que es. Esa es la producción de un día. Vamos a ver. Es la producción de un día de oro ¿Quién va a recoger y en la porcentaje? que tiene Ahí que están ser haciendo las repartido por cuentas sus para repartir. trabajadores. Bien, por los El 25% trabajadores que y viene a un ser poco queda ahí. 9.500 gramos. Entonces, acá tenemos a este señor que está de rojo, que luego va a hacer una entrevista, le hace una entrevista, ¿no? Y Que ahí menciona y prefieren dice, pero ¿cómo destruir nosotros vamos a para dar de poder comer a sus alimentar a hijos. nuestros hijos? Tenemos que trabajar. Porque, ¿qué Y hacemos? él dice, estamos Que se haciéndole mueran daño de a la hambre. naturaleza, pero ¿qué Y por podemos eso hacer para darle de cometemos este comer a tipo nuestros de hijos? delitos. Y ¿Por qué? no Por tenemos otra nuestros actividad. hijos. Don Alberto, Entonces, usted incluso él pide, está siendo este muy señor sincero. pide perdón No tiene por miedo la de que situación en la que está pasando ahora, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado un poco, vamos a ir a la otra parte ahora. Muy bien, muy bien. Acá aquí tenemos, a ver, un momentito. Muy bien, acá tenemos la cuenca hidrográfica del río de Madre de Dios. Es una subcuenca de una macrocuenca, que es la macrocuenca, es la Amazonía. Bien, observen aquí
Mira, la cuenca hidrográfica de Madre de Dios está en esta parte, está en la parte, en la parte sur oriental, ¿bien? Está en la parte sur oriental. Tenemos aquí que es la subcuenca de Madre de Dios, incluye parte de los departamentos del Cusco, aquí está, del Cusco y Amazonas, del Cusco, perdón, y Puno. Mira, Cusco y Puno, atraviesa por acá. Luego ingresa a otra parte hacia el país de Bolivia. ¿Ok? Luego ingresa una parte al país de Bolivia. Esta cuenca es parte del sistema hidrográfico del Amazonas. Mira acá. Bien, pero inicia desde acá, desde el Cusco, Puno, y luego ingresa a territorio boliviano. Y en territorio boliviano se une pues en el Brasil hacia otro río que va a desencadenar o va a llevar sus aguas hacia el río Amazonas. Y el río Amazonas recibe estas aguas llevándolas al Atlántico. Bien, es una vertiente, ¿por qué? Porque recibe mucha cantidad de agua, ¿no? Acá observamos la siguiente parte. Aquí tenemos que es el río Amazonas, o esta cuenca nace en la confluencia del río Madre de Dios, Alto Madre de Dios, con el río Manu. Se juntan estos dos ríos y van a dar inicio pues al recorrido del río Amazonas, ¿no? Bien, toda la parte del río Amazonas. En la parte derecha tenemos al río Colorado, tenemos al río Azul, tenemos a Inambari, bien, que es la parte que es más específica con la minería, y también tenemos a Tambopata. Y en la otra parte tenemos el río de los Amigos y el río de las Piedras, que queda hacia arriba. Bien, entonces ahí tenemos, y acá tenemos el río Head, bien, que es el río que genera o es el límite de la frontera con el país de Bolivia. Aquí en este lugar, mira acá, cuando el río, en este caso el río Madre de Dios, sale desde Perú, bien, llega a entrar al territorio boliviano, recibe el nombre de Beni. Bien, a ver, estas aguas van a drenar sus aguas. Este río Beni drena sus aguas en el río Madre de Dios. Y cuando va avanzando hacia el lado de Brasil, bien, el río va a llevarse el nombre, o se llamará el río Madeira, ya en territorio brasilero, cuando llega pues a desembocar sus aguas en el Océano Atlántico. Bien, no te olvides que el río Beni, que nace en Bolivia o que sale de Bolivia, drena sus aguas en Madre de Dios, y cuando Madre de Dios llega hacia Brasil, recibe el nombre de Madeira. ¿Ok? Ahora vamos a explicar con un esquema en la pizarra sobre esta cuenca hidrográfica de Madre de Dios. Muy bien. Ahora vamos a pasar a explicar a través de este esquema sobre la vertiente hidrográfica de Madre de Dios. Bien, habíamos hablado la semana anterior sobre la vertiente hidrográfica del Amazonas. Todos los ríos que confluyen en el río Amazonas son captadas pues como una especie de reservorio, como una olla, es una captación de aguas de estos ríos. Pero la vertiente hidrográfica del Madre de Dios es una subcuenca. ¿De dónde? Una subcuenca de la cuenca más grande, que es el Amazonas. Bien, siempre recuerda, Madre de Dios, la vertiente hidrográfica de Madre de Dios es una subcuenca, ¿ya? Vamos a ver aquí las características, ¿no? Es una subcuenca de la vertiente del Amazonas. ¿Dónde nace esta vertiente? Nace en la cordillera de Vilcanota. Bien, su origen, ¿qué tipo de origen tiene sus aguas? Es de origen pluvial, glaciar. Pluvial significa lluvias, glaciar de los deshielos, y manantial, ¿no? Lagos o lagunas. O sea, todas estas tres fuentes alimentan a los ríos que depositan sus aguas en esta cuenca. Bien, ¿cómo es su desembocadura? Es de un solo canal, es estuario. Caudal, sí, es caudaloso y también es torrentoso. Bien, su navegabilidad, la navegabilidad
es si hay navegabilidad, o sea, si se puede navegar, hay embarcaciones que pueden surcar sus aguas. ¿Por qué? Porque su origen de estos ríos tienen esos tres tipos de origen, ¿no? Reciben aguas de las lluvias, de los glaciares y los manantiales o lagunas, por lo tanto, su régimen es regular. Y al ser un régimen regular, se vuelve caudaloso, o sea, navegable. El curso de estos ríos son cursos largos, no son cortos, largos. ¿Por qué? Porque este río, el río mayor, el más caudaloso, que es el río Madre de Dios, va a cruzar Bolivia, cruza Brasil y en Brasil se une o drena sus aguas en el río Amazonas. Por eso es un curso largo. Su cuenca, la cuenca es exorreica. Exorreica, ¿ok? Pero profesor, si exorreica es cuando las aguas drenan fuera del océano, fuera del continente. Bien, y el río Amazonas aún está en el continente, en la parte continental. Sí, pero el río Madre de Dios, sí, pero el río Madre de Dios deposita sus aguas en el Amazonas y el Amazonas drena sus aguas totalmente en el Océano Atlántico. Por eso también se le dice exorreica. Bien, hay algunas actividades, como por ejemplo en esta subcuenca, las actividades, por ejemplo, del mango, plantaciones de mango. También existe la minería, pero la minería ilegal, ¿ok? La minería ilegal. También, si es que hay minería, para poder extraer el mineral necesitas limpiar el relieve. Bien, y el relieve acá en Madre de Dios tiene muchos árboles, por lo tanto se genera la tala o deforestación, ¿ok? La tala o deforestación. Y también presentamos acá algunos lugares donde se practica la agricultura. Bien, cruza algunos parques. Un parque nacional. Un parque nacional es una reserva. Un parque nacional es una reserva protegida, es un relieve, es un territorio protegido por las leyes peruanas. Y como está protegido, hay algunas, prohibiciones que se tienen en este relieve. Por ejemplo, no se puede practicar la minería, no se puede extraer ningún tipo de recursos de ese lugar, porque al extraerlo alterarías, el medio ambiente. Bien, entonces, una de las razones por las cuales el Estado peruano ha determinado a ese relieve como nacional es para protegerlos. ¿Listo? Vamos a ver, ¿qué parques son los que cruzan? Tenemos aquí el Baguaja. Vamos a cambiar de color. Baguaja Sonene. Así se llama esta reserva nacional. ¿Qué otra reserva nacional? El Tambopata. Y la otra es el Candamo. Son parques nacionales, ¿no? Candamo. Parque Nacional del Candamo. Ahora vamos a ver aquí, vamos a hablar sobre el río Madre de Dios. El río Madre de Dios es el más caudaloso de la subcuenca. ¿Qué significa más caudaloso? Que es el navegable, ¿cierto? Que tiene un volumen de agua muy grande. ¿Dónde se origina este río Madre de Dios? Se origina en la confluencia del río Manu y el río Alto Madre de Dios. Estos dos ríos se unen y van a dar origen al río Madre de Dios, ¿ok? Luego tenemos el río Inambari. El río Inambari también es llamado río Azul, ¿ok? ¿Nace en dónde? Nace en Puno. Y tiene un mayor centro de lavaderos de oro. Ya en el video ustedes han observado cómo se construye estos lavaderos de oro, ¿no? Cómo se construyen, cómo son utilizados, bien, cómo deforestan el relieve para poder obtener este mineral. Ahora vamos a hablar sobre este río que es frontera con el país de Bolivia. Hace de frontera con el país de Bolivia. Y este río se llama también Aguyama. También le llaman Aguyama. ¿Ok? Es el más oriental. Es el más oriental del Perú.
Vamos con el río Tambopata. Este río Tambopata forma la última selva virgen. Quiere decir que aún no ha llegado la civilización ahí, no se ha desarrollado ningún tipo de contacto, bien, y esto lo forma el río Tambopata. El río Manu nace en el Cusco y forma el parque nacional del mismo nombre del río, Parque Nacional del Manu, ¿ok? Y el río de las Piedras se llama también Tacuatimanes. Y es el segundo más caudaloso de la subcuenca, que es Madre de Dios. Muy bien, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Saludos.